Bienvenidos. Esto es Historia Universal Contemporánea, un podcast sobre el pasado reciente y a veces no tan reciente de la humanidad. Soy Raimundo Salcedo y esta quinta temporada se trata sobre la Segunda Guerra Mundial. Nuestro episodio de hoy originalmente iba a centrarse en el año de 1943, en el que tuvieron lugar dos batallas de suma importancia para el desarrollo de la guerra, pero dada la extensión, decidí grabar dos episodios por separado, uno para cada proceso. Este primer episodio será sobre la campaña de Italia entre 1943 y 1945 y el próximo ha de tratar sobre la batalla de Kursk. Todo esto que constituye el principio del final que se avecinaba en el teatro europeo de la Segunda Guerra Mundial. Sin mayor preámbulo, hablemos de historia. Es importante recordar que para estas fechas el frente africano de la Segunda Guerra Mundial ya se había definido a favor de los aliados. A pesar de los esfuerzos que hizo el Zorro del Desierto para evitarlos, tal como vimos en el episodio 10 de esta temporada del podcast. Pues bien, en enero de 1943 tuvo lugar la Conferencia de Casablanca, a la que asistieron Churchill, Roosevelt y Charles de Gaulle. Stalin fue invitado a esta conferencia, pero debido al desarrollo que llevaba la batalla de Stalingrado, rechazó la invitación. En esta conferencia se acordó pasar a la ofensiva contra Italia. La ofensiva habría de iniciar con Sicilia, después de deliberar sobre la conveniencia o no de iniciar con Cerdeña, que está más al norte, pero los aliados se decantaron por Sicilia, una isla al sur de Italia, que garantizaría a largo plazo una victoria más sólida al iniciar la campaña al sur de la península itálica y no al centro. En realidad, se vivía un drama diplomático muy interesante por aquellos entonces. Por un lado, una Inglaterra que estaba realmente desesperada por librarse del problema alemán. Por otro lado, Estados Unidos que estaban lidiando con el problema japonés. Y por el otro, la Unión Soviética que lidiaba con el Tercer Reich, pero dentro de su territorio. Para la Unión Soviética era prioritario acabar con la invasión alemana y a pesar de sus recientes victorias en el frente, aún restaba un largo camino por recorrer para expulsar definitivamente a las Wehrmacht del territorio soviético y pasar a la ofensiva y liberación de los países ocupados. Es curioso que Churchill había propuesto que para la primavera de 1943 comenzara el ataque a gran escala sobre Normandía para así comenzar la presión sobre el Tercer Reich, a sabiendas de que esta operación no podría realizarse en ese momento. En cierta manera, esto fue lo que molestó a Stalin, que confiaba en que esa operación disminuiría la presión que tenía para ganar en Stalingrado y las batallas que le sucedieron. Para Inglaterra, si bien el tema alemán era clave, la presión no estaba sobre su propio territorio, como sí la estaba en el caso de los franceses. Los estadounidenses apoyaban la idea de respetar el acuerdo al que se había llegado originalmente de Alemania primero, pero debido a la postura británica habían accedido a la idea del ataque sobre Sicilia, que no implicaba necesariamente, en ese punto, la invasión de la península itálica. De hecho, sería a las resultas de la ocupación de Sicilia que se podría decidir emprender o no el ataque sobre Italia. Vamos a los hechos. Del 9 al 10 de julio de 1943 comenzó la ofensiva sobre Sicilia. Por un lado, las tropas británicas comandadas por Bernard Montgomery desembarcaron al sureste de la isla. Las tropas estadounidenses comandadas por Patton lo harían horas más tarde en el suroeste. Ambos ejércitos encontraron una resistencia menor, aunque quizá el que encontró más resistencia en el desembarque fue el ejército estadounidense.
Unos días después serían las tropas de Montgomery las que encontrarían mayores dificultades. La razón por la que las tropas italianas y alemanas que había aposentadas en la isla no esperaban el ataque es debido a un señuelo que los aliados habían dejado. Un cadáver de un supuesto soldado aliado había sido dejado a propósito en las costas españolas con unos supuestos telegramas e información de que el ataque se produciría en Cerdeña y no en Sicilia. Murray y Millet señalan que esto convenció al mismísimo Hitler de que el ataque se produciría en la isla de Cerdeña, y eso, acompañado con las condiciones climáticas de los días previos, provocaron que las guarniciones italianas y alemanas en la isla de Sicilia no esperaran el ataque para ese 10 de julio. Graso error. La batalla de Sicilia se tradujo en la mayor operación anfibia del curso de la guerra, dada la cantidad de soldados que pudieron desembarcar en el sur de la isla. El objetivo: ocupar la ciudad de Messina, que se ubica en el extremo nororiental de la isla y que forma parte del estrecho del mismo nombre, y que es la puerta para entrar a la península itálica. Montgomery se había topado con una férrea defensa alemana en el monte Etna. Patton llegó a Messina finalmente el 17 de agosto de 1943. Montgomery llegaría 24 horas más tarde. En la batalla de Sicilia se dio uno de los casos más sonados de fuego amigo por parte de las tropas al mando de Patton, esto debido a confusiones en la logística para el transporte aéreo de las tropas que iban en paracaídas. Esto aunado a un incidente en el que Patton abofeteó públicamente a dos soldados que padecían fatiga de combate. Patton fue relevado del mando justo antes del inicio de las operaciones sobre Italia, aunque fue reasignado para posteriormente liderar las tropas que se irían al Canal de la Mancha, por lo que el nombre de Patton aún será parte fundamental en futuros episodios de esta temporada del podcast. Esta operación sobre Sicilia se llamó Operación Husky y había sido un éxito. Y debido a eso es que se podía ahora plantear la posibilidad de comenzar la ocupación de Italia. Pero además, el desembarco en Sicilia constituyó la gota que derramó el vaso en Italia. Los italianos estaban ya hartos de Mussolini y su guerra. Esto propició la caída del duce, quien fue relevado de sus funciones por el rey Víctor Manuel III y detenido el 24 de julio de 1943. El fascismo había caído, o al menos había perdido mucha de su influencia. El nuevo gobierno italiano, encabezado por Pietro Badoglio, comenzó negociaciones con los aliados no para rendirse, sino para cambiarse de bando. El 3 de aquel septiembre, el gobierno de Badoglio firmó el armisticio con los aliados. Ese mismo día, 3 de septiembre de 1943, las tropas aliadas cruzaron el estrecho de Messina y 6 días más tarde, el 9 de septiembre, se produjo el mayor desembarco aliado en Salerno. Hitler estaba furioso ante la confirmación de sus peores temores, por lo que ordenó la inmediata ocupación de Italia. Los paracaidistas alemanes lograron liberar a Mussolini y éste estableció su gobierno en Salò, una ciudad al norte de la península itálica, en un estado títere de Alemania, constituido el día 23 de aquel septiembre. El Führer movió tropas del frente soviético al frente italiano, lo que será de suma importancia en el episodio siguiente, pero podemos vislumbrar el problema mayúsculo que veía Hitler en la ocupación de Italia y su cambio de bando. Ninguna de estas acciones impidió la ocupación aliada del sur de Italia durante los siguientes días, pero sí vale la pena decir que no fue algo precisamente fácil.
De hecho, los ingenieros alemanes habían ya previsto ese escenario y por ello se habían dinamitado los puentes que habrían hecho más fácil el tránsito aliado por el sur de Italia. Las tropas alemanas se replegaron entonces y se dedicaron a mantener la línea Gustav, situada al norte de Nápoles y al sur de Roma. En la ciudad de Cassino, donde se ubicaba la abadía de Monte Cassino, se libraría una de las batallas más tristemente imperdonables de este escenario de la guerra. La línea Gustav mantendría a raya a los aliados entre diciembre de 1943 y mayo de 1944, lo que daría lugar a la batalla de Monte Cassino, también conocida como la batalla por Roma. Hay que decir que la batalla de Monte Cassino representó un claro caso de error de percepción por parte de los aliados que pensaban que la abadía de Monte Cassino era un punto de observación de las tropas alemanas y, por lo tanto, decidieron bombardearlo. La abadía benedictina de Monte Cassino databa del siglo VI de nuestra era y se situaba en la cima de la montaña a unos kilómetros de la ciudad de Cassino. Entre el 17 de enero y el 18 de mayo de 1944, la abadía fue atacada 4 veces. El último ataque, librado entre el 17 y el 18 de mayo, fue el que finalmente llevó a la toma de la abadía, o mejor dicho, de sus ruinas, por tropas aliadas, principalmente del ejército polaco en el exilio. La localidad de Cassino quedó completamente destruida con muchas víctimas civiles. Y es que en realidad el monasterio no era un punto de observación, sino que la artillería alemana detrás de la línea había lanzado ataques contra los aliados entre enero y febrero de aquel año, pero sus defensas se habían menguado con las condiciones climáticas húmedas y frías del final de aquel invierno. Peor aún, el bombardeo de la zona dio a los paracaidistas alemanes un terreno más eficiente para descender y poder retrasar el avance aliado. De hecho, la cantidad de bajas aliadas duplica las alemanas, lo que permite catalogar a esta como una victoria alemana en términos materiales, aunque claro, la ocupación de la localidad de Cassino implicó la ruptura de la línea Gustav y el paso de las tropas aliadas con destino a Roma. Desde enero de 1944 se había planificado una ofensiva sobre la ciudad de Anzio, detrás de la línea Gustav, una operación que no solo sería por tierra, sino también por mar. Fuerzas aliadas desembarcaron en las playas de Anzio y Nettuno a primera hora de la mañana del 22 de enero de 1944. Los alemanes se defendieron con todo. La división Hermann Göring de paracaidistas comenzó a formar un cerco alrededor de Anzio y la tercera división Panzer y la 71ª de infantería acudieron desde Yugoslavia para acercar lo más posible la ciudad y evitar así la caída de Roma. La ruptura de la línea Gustav en mayo sería un duro revés para los alemanes que no pudieron defender más la ciudad eterna. El quinto ejército estadounidense al mando de Clark se dirigió hacia Anzio para romper el cerco, lo que dejó a Roma prácticamente en manos de los aliados. El quinto ejército estadounidense fue el que entró en la ciudad eterna el 4 de junio de 1944. El ejército alemán se replegó a la línea gótica al norte de Florencia, que sería su segunda línea de defensa. El por aquel entonces Papa Pío XII había solicitado que Roma fuera declarada una ciudad abierta, pero al final no fue así. Sin embargo, la toma de Roma se realizó casi sin incidentes. Pero para entonces era una ciudad en el caos de dos regímenes. Los italianos estaban pagando muy caro el precio de haber dejado a Alemania en la guerra.
Pues el régimen de Hitler estaba decidido a aniquilar a 10 italianos por cada alemán que muriera en los combates de la resistencia italiana, además de que los ciudadanos italianos tuvieron la entereza de esconder y ayudar a las potenciales víctimas del Holocausto, mostrando así una solidaridad excepcional a la que se unió la Iglesia Católica. Por un brevísimo instante, Clark se coronó como el comandante con el mayor logro de la guerra, pero 2 días después comenzaría la Operación Overlord, de la que hablaremos largo y tendido en un futuro episodio. Vamos con los comentarios históricos e historiográficos porque la campaña italiana con gran diferencia suele ser dejada de lado en la narrativa de la guerra, es decir, se toca de manera accidental y como una mera pieza adicional del rompecabezas general que representa la guerra. Yo mismo, en ocasiones anteriores, he tenido ese sesgo. Sin embargo, Murray y Millet señalan que esta es una percepción que se suele dar debido justamente a que se le da mayor importancia a lo ocurrido en Normandía apenas 2 días después de la ocupación de Roma. Y es que, de hecho, la operación anfibia con la que inició la campaña italiana no fue menor, pero además que la campaña italiana tuvo como consecuencia generar en Hitler un problema mayúsculo, comenzar a ver cómo las complicaciones se daban no solo en el frente soviético, en el que ya había sufrido un durísimo revés en Stalingrado, sino que ahora comenzaban a multiplicarse y a diversificarse. De hecho, Murray y Millet señalan el error de cálculo del Tercer Reich para coordinar, mandar y abastecer a sus fuerzas en dos frentes. Esto es, que entre mayo de 1942 y julio de 1943, Alemania perdió definitivamente la iniciativa no solo en el frente soviético, del que hablaremos en el siguiente episodio, sino en general en toda la guerra. Por otra parte, sobre la consecuencia más notable de la batalla de Sicilia, que es la caída del régimen fascista de Mussolini, Murray y Millet señalan que mientras los aliados no habían previsto esa posibilidad, paradójicamente el alto mando alemán sí lo había previsto. De hecho, mencionan que la pregunta no era si Italia se retiraría de la contienda, sino cuándo lo haría. Las repercusiones de la campaña de Italia comenzarían a aligerar la presión que todavía se ceñía sobre el ejército rojo, que no tenía fácil la tarea de expulsar a las Wehrmacht de su territorio. En perspectiva, los británicos habían tenido razón en buscar retrasar el ataque a Normandía y comenzar con Italia, dada la capacidad militar con que contaban y los preparativos que esta operación requeriría, pero, además, porque esta medida consiguió indirectamente que la batalla de Kursk en la Unión Soviética se definiera a favor del Ejército Rojo. Pero eso será en el próximo episodio del podcast Historia Universal Contemporánea. Y bien, esto ha sido todo por ahora. Te invito a suscribirte al canal de YouTube si aún no lo has hecho, también a dar me gusta al video y compartir el contenido si es de tu agrado, y de igual manera a seguir el contenido del podcast Conciencia Histórica, que se encuentra disponible también en todas las plataformas y en el que estamos hablando en este momento de las elecciones de 2006 en México. También puedes considerar hacer alguna donación a través del enlace de PayPal que se encuentra disponible en la descripción de este episodio. Puedes seguirme en todas las redes sociales como @RaymanSF17. Muchas gracias y hasta la próxima. Este episodio fue escrito, producido y narrado por Raimundo Manuel Salcedo Flores. La bibliografía consultada por estricto orden alfabético del autor es Anthony Beevor, La Segunda Guerra Mundial; Winston Churchill, La Segunda Guerra Mundial; Williamson Murray y Alan Millet, La Guerra que había que ganar.